dos mentes. ¿Por qué no le dice al hermano que tiene a la par? Las dos mentes. Amén. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 20. Deuteronomio, capítulo 20. Vamos a empezar a ver esta noche. Me dan un fuerte amén cuando lo tengan, por favor. Amén. Deuteronomio 20, del 1 al 4. Amén. ¿Lo tenemos todos? Sí, amén. Dice la palabra del Señor: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. En la Biblia, hermanos, podemos encontrar cómo este pueblo de Dios en el desierto constantemente iba a batalla, constantemente él iba a conquistar. Dice la Biblia que Dios los había llamado a conquistar. Ellos debían conquistar la tierra que Dios les había prometido. Nosotros vemos cómo el Señor le hablaba al pueblo y le decía: no tengan temor, no desmayen, manténganse firmes, porque yo voy con ustedes. En el versículo 4 dice la palabra que Él les dijo: yo voy a pelear por ustedes. Eso a mí me enseña que nosotros constantemente estamos en batallas. No solamente el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento pasó batallas. Ahora en la actualidad nosotros, como la iglesia del Señor, también pasamos diferentes batallas. La Biblia nos habla y nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Dice la Biblia que nosotros, hermanos, estamos en una guerra espiritual. Yo no sé si usted lo sabía, pero ahora se va a dar cuenta de que nosotros estamos inmersos en una batalla. Hay una batalla entre el reino de las tinieblas y el reino de nuestro Dios. Como iglesia de Cristo, nosotros estamos del lado de la iglesia del Señor, del reino, del ejército del reino. Nosotros tenemos que saber eso, hermanos. Muchas veces hablamos de batallas espirituales, pero recordemos que dice la palabra de que nuestro Dios ya derrotó al enemigo. La palabra dice de que nuestro Señor Jesús aplastó la cabeza de la serpiente cuando habla de la simiente en el libro de Génesis. Es importante que nosotros entendamos eso esta noche. ¿Sabe que muchas veces nosotros decimos o pensamos que lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo es por culpa del enemigo? A veces decimos, le echamos la culpa al enemigo y decimos: es que es él está tratando de atormentarme, él está tratando de ponerme de tropiezos, él me está tentando. Pero en realidad, hermanos, nosotros tenemos que saber de que el mayor enemigo que nosotros tenemos está dentro de nosotros. Amén. Es nuestra carne con la que nosotros batallamos día a día. Fíjense que en la palabra, hermanos, el apóstol Pablo, cuando se refería y escribía las epístolas, él siempre hablaba acerca de hombres y les daba a conocer como compañeros de milicia. Cuando nosotros hablamos de una milicia, estamos hablando de algo que tiene el propósito de preparar a alguien para la guerra o de preparar soldados para las batallas. El apóstol Pablo tenía claro de que había una guerra espiritual. Estaba claro de que habían cosas que nosotros íbamos a pasar también, y Él las dejó en su palabra. También el Señor nos ha dado, hermano, la salida para esas batallas. Nos ha hablado y nos dice que tenemos la oración, que tenemos el estudio de la palabra y que tenemos sobre todas las cosas el amor que Él ha depositado en nosotros. Amén. Pero ¿saben que hay momentos en los cuales nosotros entramos en desesperación y aún se causan tormentos en nuestra vida cuando no vemos salida a las situaciones? Quizás usted o yo hemos orado constantemente, reprendiendo y atando y echando fuera.
y no vemos que pase algo diferente. Déjeme decirle algo. Muchas veces el mayor problema que nosotros tenemos está dentro de nosotros. No sé cuántos se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando él iba con sus discípulos y se acercaron los fariseos y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué ellos se lavan las manos? Ellos se contaminan. Pero el Señor les dijo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale de ella, lo que sale del corazón, les dijo el Señor. Amén. Es importante que nosotros entendamos algo esta noche. El Señor trae una palabra, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que tener una batalla diaria contra nosotros mismos. Debemos de esforzarnos cada día para que nuestra vida refleje el lado espiritual que Dios nos ha dado, la nueva identidad, mas no el lado carnal que tantas veces batalla con nosotros. Día a día, minuto a minuto, hay una oposición, hermano, en usted y en mí, dentro de nosotros. Yo no sé si usted más de una vez se ha levantado en la madrugada o antes de acostarse con un deseo de orar, pero empieza su cuerpo a decir: tengo sueño. O cuántas veces usted ha ayunado y se ha levantado con las mayores ganas a orar. De hecho, este día va a ser un ayuno espectacular para el Señor. Me voy a conectar con Él, voy a dar lo mejor de mí. Pero a la hora de eso usted empieza con hambre. Usted quizás está un momento, ha hecho un compromiso con Dios, está tratando de guardarse en santidad para Él, y de repente sus ojos se ponen en un lugar donde usted no tiene que ver. Quizás le dan ganas de visitar lugares donde antes se visitaban, pero usted sabe que no debe ser así. Sabe, hay una batalla constante dentro de nosotros y usted debe de estar consciente de eso. El Señor quiere que nosotros esta noche estemos conscientes que hay una batalla interior, pero que Él ya nos dio la victoria, que no tenemos que sucumbir ante las necesidades que la carne nos puede presentar, muchas veces con engaño, muchas veces haciéndonos creer que es lo mejor para nosotros. Pero recordemos que lo mejor siempre para nosotros será la presencia de Dios y no satisfacer a la carne. Amén. Acompáñenme a Romanos para ir entrando en el tema. Romanos 8, por favor. ¿Están conmigo todavía, hermanos? Amén. Romanos 8 del 5 al 7. Voy a ir volando, hermanos, porque el tiempo casi no hay. 8 del 5 al 7 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El creyente, hermano, cuando llega el tiempo o el momento en el que se convierte al cristianismo y empieza a caminar conforme a la voluntad del Señor, en ese momento el pecado que nos gobernaba es limpiado de nuestra vida. En el momento en que usted y yo reconocemos a Cristo como que Él pagó ese precio por nosotros en esa sangre, en esa cruz, en ese momento nosotros, dice la Biblia, que somos sepultados, el viejo hombre y el nuevo hombre es resucitado juntamente con Cristo Jesús. Sí, eso me habla y me enseña a mí de que el pecado ya no tiene gobierno sobre la vida del Hijo de Dios, de que el pecado ha sido limpiado, de que el pecado ha sido quitado de nuestra vida. Pero, ¿por qué dice la palabra? ¿Por qué el apóstol Pablo le hablaba a los romanos y les decía que el que piensa en la carne cosechará de la carne, y el que piensa en el Espíritu del Espíritu? ¿Sabe que en la naturaleza que nosotros tenemos, la vez pasada yo hablaba un poco de eso, hay dos: la naturaleza carnal de la carne y la naturaleza espiritual? Muchas veces nosotros le damos más cabida a la carne, no porque no sepamos que no es conveniente delante de los ojos de Dios, no porque no sepamos que dice la Biblia que los designios de la carne son enemistad en contra de Dios. Cuando nosotros satisfacemos una obra de la carne, nosotros nos estamos separando del Señor. Si habla de enemistad, habla que no hay cercanía, habla que no hay comunión. El apóstol Pablo escribía esto muy interesante. En el capítulo 7 él escribe, no sé cuántos han leído eso, y dice que lo que él no quería hacer, eso hacía, y que lo que él quería, eso no hacía.
Había una oposición constante. Luego de eso él habla y dice: por la misericordia y el amor de Cristo, yo ahora soy diferente, soy una nueva criatura. Pero él hacía la mención porque la carne siempre se va a oponer. Y sabe que muchas veces nosotros, esos designios de la carne, esa naturaleza de la carne, nos lleva a apartarnos del Señor. Muchas veces nosotros pensamos y creemos que es el enemigo el que nos está llevando o nos está trayendo lejos del Señor, pero en realidad somos nosotros mismos. Muchas veces en nuestra mente hay pensamientos que no son los correctos, y muchas veces decimos: pero yo no sé por qué pienso estas cosas, yo no sé por qué yo no logro despojarme de esto. Primero, hermanos, porque no le hemos creído que el Señor nos ha hecho nuevos. Segundo, es porque no hemos entregado delante de Él las cargas, las oposiciones que nuestra propia vida nos da cada día de nuestra vida. ¿Sabe que el apóstol Pablo hablaba cosas muy interesantes? El apóstol Pablo hablaba acerca de que la carne siempre se opondrá al Espíritu. Nuestro Señor Jesús dijo: a la verdad el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora yo quiero preguntarte: ¿a quién tú estás dándole más autoridad en ti? ¿Quién es el que tiene mayor autoridad en ti? ¿Es el Espíritu de Dios? El Espíritu que, como decía mi hermano Guillermo, es el Espíritu que nos quita la cobardía. Es el Espíritu que nos da amor, que nos da dominio propio, que nos da poder para vencer la carne. ¿O estamos dejando que espíritu de temor gobierne en nuestra vida? En Proverbios 16:32 habla acerca del hombre, de ese hombre que en realidad cumple una función o es fuerte como hombre, no porque conquiste una ciudad, no porque conquiste ejércitos, sino el hombre es fuerte, el que se conquista a sí mismo. ¿Qué tanto tú estás conquistando tu vida cada día? El Señor te ha hecho más que vencedor a ti y a mí. El Señor nos ha dado la palabra para que nosotros podamos hacerle frente a las batallas que se presentan dentro de nuestra vida. Pero ¿qué tanto nosotros estamos caminando conforme a eso? ¿Sabe que muchas veces nosotros tratamos de conquistar cosas, tratamos de llegar a posiciones, a lugares, pero no nos hemos aprendido a conquistar a nosotros mismos? No le hemos creído al Señor que nos dice que todo lo podemos en Él, que nos fortalece, y nos dejamos gobernar por la naturaleza que hay dentro de nosotros, que siempre tratará de llevarnos a hacer el mal. La carne siempre tratará de apartarnos del Señor. Y yo quiero, hermano, que entendamos eso esta noche, porque es tiempo de empezar a vivir de una forma bendecida, integralmente, como el Señor quiere que nosotros vivamos. Muchas veces nos acomodamos y nos acostumbramos a vivir derrotados, a ser constantemente acusados por el enemigo. Muchas veces recibimos palabras que no son del Señor, que nos acusan y nos tiran al suelo. Y en lugar de levantarnos y saber y estar con la certeza de que el Señor nos ha hecho diferentes, que Él nos ha dado las armas, que Él nos ha dado la autoridad para salir adelante, muchas veces nos quedamos tirados, quizás levantando la mano y diciéndole: Señor, ayúdame. Pero el Señor ya nos dio la autoridad. Moisés clamó a Él y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí que tienes en tu mano, que es la representación de la autoridad? El Señor lo que quiere es que esta noche nosotros tomemos esa autoridad que ya te entregó a ti el Señor, para que ya no sigas sucumbiendo ante esos temores, esas inseguridades, esos rencores, esos rechazos que constantemente te atormentan. Y eso no viene de Dios, eso no puede venir de Dios, hermano. Es esa naturaleza, esa carne que está constantemente, como te digo, tratando de apartarte de donde Dios te quiere llevar. ¿Sabe que nosotros como cristianos constantemente estamos siendo atacados? Constantemente estamos recibiendo ataques. Diariamente recibimos ataques. Diariamente hay tentaciones. ¿Sabe que una de las artimañas del enemigo es que él sabe que la sangre del Cordero nos ha limpiado y está sobre nuestra vida? Pero él sabe que a través de las obras de la carne Él puede hacer una alianza impura
tentativa para que el pecado nuevamente nos haga caer. A través de las obras de la carne es que Él busca hacer que el cristiano caiga. Si bien es cierto, dice la Biblia, que el justo cae y vuelve a levantarse, pero no por eso vamos a tomar a la ligera la palabra de Dios, donde dice que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Saben que muchas veces, hermano, nosotros diariamente caminamos en esta vida y no nos damos cuenta de que constantemente hay un desgaste en nuestra vida? Constantemente, hermano, somos atacados a través de pensamientos, a través de deseos. La concupiscencia que el hombre tiene viene generada por esa carne que todavía está viva en nosotros. Viene generada por esa parte en nosotros que siempre trata de arrastrarnos hacia atrás. Cantábamos alabanza y decíamos: Señor Jesús, no quiero volver atrás. ¿Sabe que para la carne lo fácil es regresar por ese camino que estaba ya hecho, que veníamos del pasado? Para ella es fácil decir: regresémonos, allá está lo mejor, allá está lo mejor que podemos hacer. Porque si nosotros en la carne tratamos de entender al Señor, no vamos a ver un camino hacia adelante, solo vamos a ver el camino que traíamos atrás. Pero si nosotros tratamos de entender al Señor otra vez, no en todo, porque dice la palabra que no vamos a poder entender al Señor, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, aunque nuestra carne no vea un camino, el Espíritu nos va a decir: el Señor va a abrir un camino donde no lo hay. Pero ¿qué tanto nosotros estamos caminando por ese camino? ¿Qué tanto nosotros estamos caminando por ese lugar donde el Señor ya nos dijo que debemos de caminar? El problema, hermano, es que el pecado constantemente está asediando al cristiano. Y quiero que lo veamos en Hebreos 12, que nos habla acerca del asedio del pecado. Hebreos 12, 1. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estudiando un poco, yo averigüé que era asedio. Y el asedio, hermano, es un bloqueo militar, es una formación militar en contra de una fortaleza, que lo que busca es conquistar esa fortaleza a través del desgaste y a través de la fuerza, por la fuerza. Imagínense cómo el escritor del libro de los Hebreos nos habla acerca de cómo el pecado trabaja en el hombre, cómo el pecado trata de entrar a la vida nuevamente del hombre. Como te decía, la sangre del Cordero nos ha limpiado, el pecado ha sido despojado de nosotros, pero está la carne ahí latente. Nosotros tenemos que saber que el pecado siempre va a tratar de hacernos caer. Está constantemente asediándonos a través del desgaste, a través de los problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros caemos en ese juego, en el momento que nosotros cedemos una área para que la carne o las obras de la carne tengan lugar en nosotros, automáticamente el pecado puede llegar a nuestra vida y nos va a hacer caer nuevamente. Por eso es muy importante saber, hermano, que tenemos que guardarnos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuida de la doctrina, cuida de lo que enseñas y cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque el mayor enemigo que nosotros tenemos está dentro de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere esta noche hablarnos, hermano. Ese es lo que el Señor me decía a mí, que les dijera que es importante plantarnos, que hay una batalla espiritual, sí, pero que es mayor la batalla que tenemos dentro de nosotros. Que nos recordemos de que las huestes espirituales de maldad ya fueron derrotadas por el Señor, ya fueron avergonzadas por el Señor. Pero la guerra interna, hermano, depende de la voluntad de nosotros. Porque si nosotros manejamos nuestra vida
vida y caminamos